campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta el Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Pongan atención a estos puntos importantes, ¿sí? Ni perdió su vigor, o sea, que fue una persona anciana, pero que siempre mantuvo la visión y siempre tuvo vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. 9. Y José, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y en toda su tierra, y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todos en Israel. Ok, Josué capítulo 1. Ahora mire pues, fíjese que es bien importante que nosotros veamos la historia, ¿sí? La historia del pueblo de Israel. Es bien interesante y es bien importante el mensaje que Dios está trasladando a lo largo de la palabra. ¿Sí? A lo largo de la palabra tenemos que ver en los hechos históricos que nos están dando un mensaje muy importante a nuestra vida, para nuestras generaciones y para la generación que ahora estamos nosotros caminando, ¿sí? o estamos en este tiempo. Lo interesante es que Dios le da una promesa. Fíjate, repita conmigo: Dios es un Dios de promesas. Y lo más importante y lo más interesante, mi hermano, es que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Fíjese pues qué interesante lo que nos está trasladando este pasaje bíblico. Primero nos está mostrando que Dios es un Dios generacional. Por eso todo lo que usted y yo hacemos va a repercutir en nuestras generaciones. O sea, no podemos nosotros, hermano, ser ¿cómo se dice? Indiferentes al tiempo en el que estamos viviendo. O sea, si usted y yo somos indiferentes, vamos a vivir una vida cristiana muy apagada, una vida cristiana muy faltos de compromiso. Mire, a veces ni oramos ni por nuestros propios hijos, se lo digo así. Hay personas que no oran ni por sus hijos. Oran, las madres tienden a orar porque siempre tienen aquella aprensión de sus hijos y están orando si se van. Pero yo le estoy hablando, padres de familia, ¿cuántos verdaderamente como padres? Mire lo que le voy a decir y analice lo que le voy a decir hoy. ¿Cuántos realmente como padres oramos por nuestros hijos, pero oramos de verdad? Decir, me voy a tomar un tiempo, vení amor, esposa, vamos a orar, y empieza usted a clamar por sus hijos verdaderamente, ¿sí? Porque son sus generaciones que tienen que trascender. Son sus generaciones que Satanás quiere atacar. Son sus generaciones que el enemigo se quiere levantar. Miren lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué cree usted que hoy en día, mire, el homosexualismo y el lesbianismo es más antiguo de lo que usted y yo creemos? Hace más de 4000 años, o no sé el dato estadístico, dice la palabra de Dios que Moisés estaba en su tienda cuando llegó el ángel de Jehová, llegó con los ángeles y le dijo que iba a ir a destruir Sodoma y Gomorra porque la maldad había subido a tan grande nivel que las iba a destruir. Y usted ya sabe la historia, ¿sí? Ahora hasta estaba viendo un día un video, hay un TikTok de no sé si es una película porque ni la he visto, pero cuando los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y la Biblia dice que cuando llegaron los ángeles, dice que los hombres, miren lo que dice la Biblia, desde el más grande hasta el más pequeño. Hay otra versión que yo leí un día que decía desde el más viejo hasta el más niño.
Dice que dijeron: hey, ábrenos, queremos tener relaciones sexuales con los hombres que trajiste, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Es histórica, ¿sí? La palabra de Dios nos da un dato histórico. Por eso todo lo que estamos viviendo en este tiempo, hermano, disculpe, nada es nuevo. La Biblia dice que no hay nada oculto ni nada nuevo en la tierra, ¿sí? Lo que era ya fue y lo que es será. O sea, ya todo lo que ha pasado en la historia, hermano, se vuelve a repetir. Son ciclos de la historia. Y entonces hoy nosotros estamos en un movimiento. Imagínense cómo está este mundo de pervertido. Estamos en un tiempo de LGTB plus más no sé qué, ¿verdad? Yo no sé cómo es que dice en Estados Unidos se están reconociendo, no sé, no voy a mentir, si son más de 61 géneros. Imagínense eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la degeneración de la sociedad, la degeneración, la perversión de las generaciones, y la Biblia nos está enseñando que Dios es un Dios generacional. Entonces usted y yo tenemos un papel muy importante en nuestra vida cristiana, hermano. Yo se lo digo de una vez, no es solo para venir a sentarse a la silla de la iglesia, ¿sí? Hace 30 años, 40 años oía a mi pastor decir: no vengan solo a calentar las bancas de la iglesia, ¿sí? Y caía mal cuando uno oía al viejito decir eso, ¿sí? Hoy uno le toma más sentido, porque no solo se trata de venir a escuchar un mensaje, sino se trata de que yo en el transcurso de la semana, hermano, usted y yo tenemos que tener un tiempo de intimidad con Dios. Usted y yo tenemos que tener lectura de la palabra. Usted y yo tenemos que meditar en la palabra. Usted y yo tenemos que declarar bendición sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos. El enemigo se está levantando hoy más que nunca, y estos espíritus cíclicos, porque fíjese que el homosexualismo, el lesbianismo, todos estos, los psicólogos dicen que algunos son problemas de la psique, ¿sí? de la mente y del alma, ¿sí? Pero espiritualmente, cuando uno habla esto, hasta los teólogos, un día yo estaba hablando de esto y un teólogo me empezó a debatir y me empezó a decir que eso no era así, que eso es el pecado de la carne. Claro que hay pecado de la carne, claro que hay elección, no hay dominio en estas personas. Pero yo le voy a decir una cosa: este tiempo el mundo está tan perdido, hermano, que se han levantado potestades de las tinieblas para atacar a nuestros hijos, ¿sí? Y por eso usted está viendo, hermano, que hoy hasta el hombre más hermoso, ¿verdad?, es homosexual. Y la mujer más preciosa es lesbiana. Y uno dice: pero ¿y por qué está pasando eso? Porque el mundo se está corrompiendo. Entonces, cuando vemos la historia, nosotros vemos primero que Dios le habla a Moisés y le recuerda siempre la importancia de mantener sanadas a nuestras generaciones. Dice: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, está hablando y está diciendo: yo hice un pacto con Abraham. El pacto que hice con Abraham lo he cumplido en Isaac y lo he cumplido en Jacob, y lo tengo que seguir cumpliendo. Entonces, si Dios hizo un pacto con usted, si Dios le dio una promesa a usted, le tengo una buena y una mala noticia. La buena es que se tiene que cumplir lo que Dios dijo. Pero la mala es que hay una responsabilidad en nosotros, que nosotros también tenemos que hacer una función en nuestra vida. Entonces, si nos desatendemos de nuestros hijos, no nos importan nuestros hijos, no nos importa la vida espiritual verdadera, tener una relación con Jesús, hermano, vamos a estar viviendo en un ciclo de religiosidad sin entender realmente ¿qué es la vida cristiana? ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros como padres? Miren, nuestra sociedad cada día está en un grado, hermano, superlativo de perversión, ¿sí? Y nosotros de verdad tenemos que estar muy atentos a lo que la palabra de Dios dice. Mire, la palabra de Dios, hermano, tiene los parámetros para que usted y yo no nos perdamos, los parámetros para que usted y yo tomemos responsabilidad. Tomemos responsabilidad de nuestros hijos. Mire, yo veo aquí a los niños que ya están creciendo, hermano. Ya en unos años, Tiago, Elías, Javier van a ser unos jovencitos. Y yo los miro acá, que se sientan, cruzan la pierna, tienen su Biblia, analizan. ¿Usted qué cree? Usted no los mire eso: ay, son niños, ellos no entienden. No, que no entienden. Ellos entienden más que usted y yo a veces. Entonces tenemos un nivel de responsabilidad para ellos. Tenemos un nivel de responsabilidad para estos jóvenes que están acá.
Porque hay jóvenes que, ya voy a cumplir 18 y me voy de mi casa. No, estás equivocado. Estás pensando mal, estás pensando de una manera incorrecta, ¿sí? Qué bueno, te tengo una buena y una mala noticia. La vida es dura y la vida es triste, ¿sí? La vida es un proceso duro. A algunos nos pega más que a otros. Entonces cuando vemos la palabra de Dios nos está marcando. Entonces Dios le da una promesa a Moisés y le dice, mira, y le muestra, tú no pasarás. Usted ya sabe por qué fue que Moisés no entró a la tierra prometida. Pero entonces Dios siempre tiene preparado, repita conmigo, un remanente, repita, remanente. Dios siempre tiene preparado un remanente, mire. Y entonces a mí me encanta este pasaje porque lo que la Biblia nos enseña acá, mire, en el verso 9 dice, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría. Entonces, hermano, necesitamos espíritu de sabiduría para poder entender el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Necesitamos que el Espíritu nos dé sabiduría, porque si no hay sabiduría nos vamos a perder, nos vamos a contaminar, nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar o vamos a perder el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando no tenemos sabiduría, mire, usted puede confundirse rápidamente. Mire, hay mucha gente que le está dando la espalda a Dios. Mire, yo lo decía, estuve dando una clase el día viernes, hermano. Sí, el día viernes me tocó dar una clase en escuela profética. Pero yo le voy a decir una cosa, fíjese que el Señor me habló y el Señor me ha estado mostrando muchas cosas y no estoy juzgando a nadie, pero sí estoy juzgando cómo decirle, cuáles son los principios éticos, los principios morales y los principios espirituales del cristiano que aún dice mentiras y que aún es mentiroso y antepone cualquier mentira antes que agradar a Dios. Y yo le digo una cosa, por favor, no sea mentiroso, hermano, ¿sí? Si todavía hay mucha mentira en su boca, mire, sea sincero de mejor, hermano, perdón, me quedé dormido, fíjese, no logré llegar, que inventarse una de vaquero, ¿sí? Estuvimos en un evento, fíjese, pues estuvimos en un evento profético, se lo digo a usted acá y está grabado. Estuvimos en un evento profético a nivel de ministros proféticos de oficio. Y se giraron invitaciones personales. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un cuate y yo te invito. Si te digo, hermano profeta, te invito. ¿Aceptas mi invitación? Claro que sí, yo la acepto, ¿sí? Y al final no llegaron. Y encima, y cuando no llegan, entonces como es por afinidad, porque sos mi amigo y no llegaste, te voy a llamar, ¿verdad? Hermano Gerson, por favor, ¿qué pasó? Y entonces algunos hermanos profetas de oficio que predican, que enseñan, que guían gente, fíjate, hermano, que me quebré, me doblé el pie y voy ahorita al doctor a tomarme una radiografía. Oro por ti. No te preocupes. Está bien, yo te creo, ¿sí? Pero ojo, porque usted no sabe la boca que usted tiene, ¿sí? Repita conmigo, hay poder en la boca. Resulta, mire, como este mundo es tan pequeño, tenga cuidado porque Guatemala es bien pequeño, ¿yo? No va a creer usted que está en Estados Unidos, que yo no sé cuántas veces cabe Guatemala en Texas, creo que cabe como 7 veces. Solo para que tenga una idea, algo por ahí me recuerdo haber leído la otra vez. Entonces, solo para que tenga la idea, Guatemala es bien pequeño. Resulta que otro amigo profeta estaba en un evento y se encontró a esta profeta que acababa de decir que iba para el hospital, pero no iba para el hospital, iba para otro lugar. Y cuando se la encuentra y no tiene nada, ¿sí? Y su corazón y su manera de expresarse incorrecta. Pero ¿qué le quiero decir? No podemos nosotros, hermano, escuche lo que le voy a decir. No podemos nosotros, mire, si usted es un niño espiritual, yo se lo perdono, hombre. Échese de vaqueros, invéntese mentiras. Porque usted es un niño espiritual que está comenzando. Pero, hermano, si usted tiene un nivel, ¿cómo decirle? Un nivel ya de oficio ministerial, tenga cuidado sus mentiras. Tenga cuidado porque de verdad se le va a quebrar el pie, de verdad. Usted está profetizando contra usted mismo. Entonces, ¿por qué le hablo esto? Porque la iglesia no está entendiendo, si no estamos entendiendo. Mire, Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría. Necesitamos hombres y mujeres de Dios llenos de sabiduría, sabios, que entiendan cuando Dios está hablando, que entiendan tu llamado, que entiendas la posición que Dios te entregó. Mira, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Eso, ¿cómo se le llama eso? Impartición. Hay mucha gente que Dios le ha impartido, hay mucha gente que Dios le ha impartido dones, que Dios le ha impartido habilidades,
Y yo te pregunto, ¿y qué estás haciendo con lo que Dios te impartió? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Es que a veces creemos nosotros que tenemos que tener toda una plataforma para hacerlo. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo conozco mucha gente que hace la obra, hermano, y la hace de una manera correcta. Cada semana lleva un historial de lo que hace para Dios y no necesariamente necesita dinero, ni necesita una plataforma grande, sino solo necesita actitud y responsabilidad delante de Dios. Pero no lo entendemos, ¿sí? No entendemos esto. Ahora mire, pues vamos a Josué. Este se lo sabe de memoria muchos de ustedes, pero no lo voy a predicar en la proyección que a veces se predica. Quiero verlo desde otro contexto. Mire, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. O sea, Josué tenía una característica: se sujetaba, se sometía, servía, que son principios fundamentales en el reino. Fíjese que en el reino de los cielos, una de las premisas importantes es el servicio. Repita conmigo: servicio. Jesús dijo, ¿sí? En el reino de los cielos, el mayor, ¿quién es? Ayúdeme, ¿quién es el mayor? El que sirve, ¿sí? En el reino de los cielos, el mayor no es el que tiene más dinero. El mayor no es el que está a la par del presidente, ¿sí? El mayor no es el que tiene 20 casas. El mayor no es el que trae carros último modelo. El mayor en el reino de los cielos, Jesús dijo que el mayor es el que sirve, ¿sí? Entonces, la importancia del servicio, hermano, usted no tiene idea. Cuando usted no deja de servir, usted es constante en su servicio, Dios siempre le va a seguir añadiendo. Lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Porque cuidado con aquellos que juzgan lo que uno dice, ¿sí? Pero para que usted me entienda, Dios va a seguir añadiendo niveles de unción en su vida. Dios va a seguir añadiendo niveles de autoridad sobre su vida. Por eso es que hay gente que Dios le da niveles de autoridad donde va, porque se mantiene constantemente sirviendo al Señor. Constantemente se mantiene siendo fiel. Constantemente se mantiene permaneciendo. Pero cuando usted y yo somos inconstantes, hermano, disculpe, con un nivel de inconstancia, bueno, hagámoslo, pasémoslo. Aquí hay empresarios. Aquí hay empresarios que tienen gente que trabaja para ustedes. Usted le va a dar confianza a una persona que es inconstante en su trabajo. No trabaja bien. Hoy llega, mañana no llega. Hoy le dice que está enfermo, mañana cuando fíjese que andaba echándose los tragos, por eso faltó. Entonces usted no va a confiar en una persona de esa característica porque no tiene fidelidad. Usted va a confiar en una persona, voy a redundar, confiable, una persona que permanece, una persona que tiene buen testimonio, una persona responsable, una persona optimista, una persona emprendedora, una persona. Entonces usted se va a sentir motivado con un trabajador así. Bueno, pasémonos otra vez. Entonces la Biblia dice, mire, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. O sea, ahora te toca a ti tomar la posición que tenía Moisés. Y eso es algo bien importante de que nosotros tenemos que entender hoy en día, mis hermanos, ¿sí? Siempre hay un momento en el que el Señor quiere que tú y yo nos levantemos y pasemos al otro lado de la estación donde nos encontramos. O sea, siempre te vas a tener que mover de un lugar a otro. Y cuando te digo de un lugar a otro, no te estoy hablando que te muevas de iglesia, porque eso es otra cosa que yo le digo a la gente. Mire, yo me doy cuenta de eso, creo que se lo he dicho a usted. Fíjese que vamos a predicar a una iglesia, precisamente están ya anunciando 72 años, creo que ya se me olvidó, por ahí está la cosa. Y cuando llegamos, tengo la bendición que en los últimos años he ido como invitado a predicar al aniversario de este ministerio muy viejo ya, que ya el pastor ya ni siquiera es el pastor general, el pastor ya se murió y el hijo es el pastor general. Pero me llama la atención, hermano, que de repente está el pastor y el hermano Gerson está aquí desde la iglesia tiene 70 años, hace 65 años, ¿verdad? Y el hermano no sé qué hace, así empieza desde 60, 50, 30, 20, y uno se sorprende y dice: hermano, yo voy a muchas iglesias donde el miembro más antiguo tiene 5 años, y aunque la iglesia tenga 20. Porque la gente cada 5 años, estoy sintiendo que Dios me quiere sacar de aquí, ¿verdad? Estoy sintiendo que me tengo que ir, porque siente que tiene que ir a poner su iglesia, que yo le digo a la gente, no sabe ni a lo que se mete, porque esta no es mi iglesia, esta es la iglesia de Cristo, ¿sí?
¿Sabe que le digo una cosa? Como pastor, a veces uno llega y a veces cuando la gente no llega, no le voy a mentir, uno se desanima. Pero yo aprendí algo hace mucho tiempo, ¿sí? A veces la gente uno se desanima. Y yo llego y le digo, mira, señor, esta es tu iglesia, esta no es mi iglesia. O sea, este no es mi negocio, ¿sí? Esto es de Dios. Así que trata tú con la gente, porque yo no puedo obligar a nadie a buscarte. El que quiera buscar, va a buscar. Pero esta es la iglesia de Cristo, esta no es mi iglesia. O sea, si alguien dice, es que esta es la iglesia del hermano Pablo, esta no es mi iglesia, hermano. Es más, si quieres se la regalo, ¿sí? Esta no es mi iglesia, esta es la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo no morí por nadie, ni nadie de los que están acá. Entonces es una manera equivocada de decir, es que es tu iglesia. No, no es tu iglesia. Entonces mire, veo gente que se va cada cierto tiempo. Y lo decía la otra vez en el ordenamiento de Juan José, le decía, mire hermano, aguanten que hay gente que nunca se pone de acuerdo en el matrimonio, siempre están peleando, siempre están, pero cuando se van a ir de la iglesia, ahí sí les habló el Señor. Santo Dios, solo ahí usted puede darse cuenta que es una gran herejía, ¿sí? Porque uno como pastor los conoce, ¿verdad? Siempre están en discordia, no se sujeta ella a él no obedece. Pero cuando vienen los dos así bien, hasta con una aureola. Pastor, el Señor nos habló. ¿Verdad que qué espiritual así? Y nos dijo que tenía, ahí sí se pusieron de acuerdo y nunca están de acuerdo, en 20 años no han estado de acuerdo nunca. Pero para irse, entonces yo lo que le quiero decir es, hermano, necesitamos verdaderamente empezar, mire, a dar frutos para que Dios pueda asignarte tareas, porque este año, este 2024 que está caminando, mire, Dios tiene que comenzar a activar en cada uno de nosotros un propósito específico en tu corazón. Entonces mire, voy avanzando. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces había una promesa. Repita conmigo, promesa. Ahora, lo interesante de esto es que el pueblo de Israel, hermano, Dios no te entrega las cosas fácilmente. Repite conmigo, fácilmente. No va a ser fácil, de una vez te lo digo, porque a veces creemos, es que como Dios me dijo, se tiene que cumplir. Claro que se va a cumplir, pero te tengo una noticia, el pueblo de Israel no se lo puso fácil Dios. Y yo no sé si lo prediqué esto acá, o perdón hermano, pero voy a tantos lugares y hablo en tantas semanas. He estado dando unas clases, que estoy dando varias clases, que se me cruzan los cables, qué digo y qué no digo, disculpe, ¿sí? Pero si lo vuelvo a repetir, tal vez Dios nos está diciendo que todavía no estamos entendiendo. Pero le voy a decir una cosa, mire, Dios no le puso fácil al pueblo de Israel la conquista. No estuvo fácil. Porque el pueblo, hermano, tiene que pelear la batalla espiritual para alcanzar la promesa. O sea, dormido en tu casa, viendo Netflix, cansado, con una actitud incorrecta, jamás vas a tomar la promesa que Dios ha declarado sobre tu vida. Las promesas se pelean, se ganan en batalla, se ganan en clamor, se ganan en oración. Se ganan parados de pies y te quedas dormido cuando estás postrado y te pones a declarar en el nombre de Dios por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu empresa, por tu comercio. Así se pelean las batallas. El pueblo de Israel le dice, mire, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, toda la tierra. Entonces mire, para que el pueblo de Israel se hicieran expertos en conocer a Dios, Dios tuvo que poner a los heteos, mire, hasta los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estaban los heteos, los gergeseos, los fereceos, y como dicen la gente ahí, todos los que terminan en feos, ¿sí? Creo que eran 7 gigantes, 7 ciudades, 7 gigantes, 7 personajes que representaban pueblos muy hostiles, pueblos que llegaron a hartar al Señor, y por eso el Señor les iba a arrebatar sus tierras para entregárselas a Israel. Por eso la Biblia dice que Dios quita la riqueza de los impíos y se la entrega a los justos. A veces no entendemos nosotros eso, pero Dios muchas veces, hermano, se cansa la Biblia nos enseña que Dios se cansó con estos pueblos y les quitó su tierra, les quitó su riqueza y se las estaba entregando a Israel. Pero para entregárselas a Israel, Israel se tenía que enfrentar contra ellos. O sea, no va a creer que era así. Aquí está los heteos, ¿verdad? Hola, unos grandes gigantes, dice que eran algunos. Entonces, hola, ven, mira, aquí está todo, tómenlo, ya nos vamos. No, tenían que pelear.
Tenían que, como decimos nosotros, tenían que prepararse, pero sobre todo lo que Dios quería era que vieran a Dios. ¿Sabe que cuando tú y yo tenemos pruebas, lo que Dios quiere es que tú y yo veamos a Dios? Es que tú y yo entendamos quién es Dios en nuestra vida, hermano. Es ahí donde a veces el cristiano se pierde, porque entonces empieza, pero si Dios me amara, no permitiría que pase por todo lo que estoy pasando. Si fuera yo hijo de Dios, no me hubiera pasado esto. Si Dios realmente, entonces no cuestiones nunca a Dios, hermano. Te voy a decir una cosa, hermano, los cristianos, yo creo que lo hemos estado hablando, los cristianos pasamos por pruebas, pasamos por procesos. Los cristianos vamos a sufrir, somos vituperiados, dice la palabra, ¿sí? Somos vituperiados con Cristo. ¿Cuántas veces, dime tú, alguien que está acá, cuántas veces se han burlado de ti por ser cristiano? ¿Cuántas veces a lo mejor se han hablado mal por ser cristiano? Mírate, ahí viene el aleluya ese, dejémoslo. Mira, ahí viene ese ridículo, aguantas que ¿cómo es que dicen? Hay otra palabra que dicen, ahí viene ¿cómo es que dicen? Se me olvidó, ahorita me voy a recordar. No, eso está lindo, eso está chistoso. Pero se lo voy a decir como me han dicho a mí. Me voy a recordar. Pero esos son bonitos, esos son todavía así meros cristianoides. No, le estoy hablando cuando la gente te empieza a ver, mire, ahí viene ese fundamentalista, dicen algunos, ¿sí? Sí, así dicen en Estados Unidos. Ahí viene ese fundamentalista, ¿sí? Ahí viene, es que me voy a recordar, pero lo que le quiero decir es cuántas veces te han tratado mal. Entonces, mire, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda. Aquí me voy a detener. Este es el mensaje. Hoy no va a ser el esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Porque el esfuérzate y sé valiente, pues ya no lo sabemos de repente, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela bíblica, que tenía 6 años, me enseñaron Josué 1:9, ¿verdad? Y se me quedó, pero no, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí empieza todo, pues. Aquí empieza la importancia, la ley. Dios le entrega una ley a Moisés. Tú tienes tu Biblia ahí. ¿Cuántos tienen una Biblia de papel ahí que la pueda levantar ahí? Quiero ver Biblias de papel. Ok, denle un aplauso al Señor por los que tienen sus Biblias, ¿sí? Sus Biblias de papel. Mire, la importancia de entender que cuando leemos la palabra es la manera como vamos a tener un crecimiento intelectual, ¿sí? En nuestra vida. Yo le voy a decir una cosa, usted puede, con todo el respeto, usted puede venir de una idiosincrasia muy baja, ¿sí? Iletrado, a lo mejor no estudió, a lo mejor usted ni siquiera se preparó, llegó a segundo básico, si no es que a sexto grado como algunos, y no se avergüence. Pero si usted lee la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a dar una estatura espiritual. La palabra de Dios le va a ampliar su mentalidad, le va a ampliar el entendimiento. Por eso yo le digo con todo el respeto, lo digo con mucho cuidado, hermano. Conozco a muchos profesionales, hombres de Dios, gente profesional con maestrías y doctorados, pero indoctos en la palabra. Y usted los va a notar que no tienen ese entendimiento, porque la palabra de Dios es la que te va a dar. Entonces Dios le habla a Josué y le dice, mire, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, entonces la importancia de cuida hacer lo que dice la palabra. ¿Quieres amar? Pues ve a la palabra, te va a enseñar cómo amar. ¿Quieres perdonar? Pues ve a la palabra, te va a enseñar cómo perdonar. ¿Quieres tolerar al que no te agrada o al que tú no le agradas a él? La palabra te va a enseñar cómo hombres en la Biblia fueron tolerantes, aun cuando la gente no los toleraba a ellos mismos, ¿sí? Y tenemos que ir a la palabra, hermano. Mire, el ejemplo del samaritano, ¿sí? Samaritanos y judíos no se llevaban, usted lo sabe, ¿sí? Usted sabe la historia del buen samaritano. Y la Biblia dice que ni el sacerdote ni el levita recogieron al hombre lastimado ya en aquel tiempo. Por eso, miren, no se asombre lo que estamos viviendo. Solo orémosle a Dios que nos guarde. Pero Jesucristo contó que había una
una banda le había pegado una tremenda tunda a un hombre y le había robado y lo dejó medio muerto. Entonces, que no nos asombre lo que está pasando en Guatemala y en las naciones del mundo. Mire, ahora mismo oramos y pedimos al Señor por México. Ahora mismo están en sus elecciones, ¿verdad? Del próximo sexenio. Que Dios les dé sabiduría a los mexicanos y que Dios los ayude, ¿sí? Porque México se ha convertido, hermano, en un país peligrosísimo. En menos de 6 años México subió el alto índice de criminalidad y de inseguridad como en hechos sin precedentes, ¿sí? Entonces oremos porque es lo que está pasando. Pero en Israel ya pasó eso. Entonces usted sabe la historia. Golpearon al hombre y resulta que el samaritano, al que despreciaban los judíos, sabía que cuando un samaritano venía caminando y venía un judío, porque le voy a decir una cosa, hermano, uno habla de los judíos, pero ahí donde usted, y los judíos fueron procesados en el ¿cómo es que se le llama? Donde hubo la matanza de los judíos, ayúdeme, el holocausto. Pero los judíos tampoco va a creer usted que son unas grandes pintas. ¿Sabe qué? Los judíos cuando miraban a un samaritano, escupían, porque era inmundo. Por eso Pedro dice que le dijo a Pablo, cuando Pablo lo fue a reprender, pero se le presentó el lienzo, le dijo: Señor, jamás ha entrado algo impuro en mí. Ellos se creían y se creen más espirituales, se creían más puros y más pulcros que cualquier otro. Eso es importante entender el nivel de religiosidad que ellos manejaban desde antes cuando Jesús vino. Entonces Jesús nos está enseñando que este hombre samaritano, hermano, toleró, demostró amor, pagó un precio, le curó al hombre, lo dejó en el mesón y le dijo al dueño: voy a regresar y si hay algo que pagar yo te lo pago. Eso nos lo enseña la Biblia. Entonces la Biblia nos enseña a amar al que no te ama, a tolerar al que te desprecia, a demostrarle amor al que te ha tratado mal. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿cómo vamos a crecer nosotros en el conocimiento de Jesucristo? Solo leyendo la palabra. Es la única manera que tú y yo alcancemos un nivel de cristianos verdaderos. Hoy por hoy la sociedad se burla del cristianismo porque el cristianismo, disculpe lo que le voy a decir, y no quiero ofender ni estoy diciendo que somos una iglesia perfecta, no, pero mucha iglesia cristiana, hermano, solo entretiene a la gente, solo habla lo que la gente quiere que le digan, solo le gusta hablarle de bendiciones, de prosperidad, y no está mal, porque yo sé que todos necesitamos prosperar. Pero yo necesito decirle a usted puede diezmar, pero si usted es un desordenado en el 90% con sus finanzas, le va a ir mal. Usted puede ofrendar, pero no diezmar y ser infiel con sus hermanos y ser infiel con Dios, hermano, no le va a ir bien tampoco. Usted puede diezmar, usted puede ofrendar, pero tener un corazón equivocado cuando lo hace, tampoco le va a ir bien, hombre. Es que esto es bien complicado, hermano, esto hay que enseñarlo. Entonces la gente a veces, hermano, entonces le digo esto, el hermano se va a ir. No, hay que, Señor, trate con él. No, hermanos, si le tengo que decir, hermano, estás mal en esta área, tienes que pedirle al Señor, ese es tu problema. Si no quieres cambiar, pues andate donde te van a cuchuchar y donde no te van a decir nada. Pero este es un tiempo para que la iglesia tiene que tener una estatura, tiene que llegar, dice la Biblia en Efesios 4, tiene que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y cuántos a lo mejor estamos enanos todavía? Porque no tenemos estatura. Entonces miren lo que dice: toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, no te apartes de ella. Yo le pregunto, no me responda, me gustaría volverlo a hacer como lo hacíamos hace, 35 años, 40 años cuando estaba en la iglesia y era niño. El día domingo en la iglesia que crecí. Otra vez levanten sus Biblias, así hacían. Levanten sus Biblias los que trajeron sus Biblias. Decía Biblias, y así se ponía, hasta déjenlas ahí. Y empezaban a hacer el reporte, 1, 2, 3, 4, bajen sus Biblias. No, es que, hermano, por eso le voy a decir una cosa. Hay ministerios, hubieron iglesias, voy a decir ministerios mejor, que sí formaron bien a la gente en alguna etapa del crecimiento de la iglesia en Guatemala, porque era ¿cómo se puede decir? Había un proceso muy organizacional de la iglesia, que ayudaba a la gente a crecer. Entonces obviamente Biblias, ¿cuántos trajeron todos tenían que llevar su Biblia? Luego decían textos leídos. ¿Cuántos textos? Entonces la gente va 2, 3, 5, así va. Siempre estaban los muy espirituales, tal vez algunos meros cuenteros,
pero también estaban los sinceros, ¿verdad? Dos. Hermano, pero hoy yo le hace, mire, le voy a decir, hermano, no lo voy a afirmar, pero yo le aseguro que muchos de nosotros esta semana no leímos ni un versículo bíblico. Y si leímos un versículo es porque alguien nos cayó un mensaje y solo medio elogiamos y después ahí después lo termino de leer bien. Hermano, de verdad, es que ¿cómo podemos pretender que vamos a crecer si nos apartamos de la Biblia toda la semana, no caminamos en ella? ¿Cuántos textos bíblicos se sabe usted de memoria? Le voy a hacer otra pregunta. Otra pregunta, no me responda. ¿Cuántos han leído la Biblia? Ya van a terminar la Biblia este año de leerla, a mitad de año. ¿Cuántos van por la mitad de la Biblia? Hermano, no, porque solo la leemos ocasionalmente. Algunos solo la leemos los días domingo. Otros comenzamos, intentamos y de repente, qué pereza, es que he estado muy ocupado. Sí, pero yo quiero que tú entiendas lo que Dios, porque aquí le está hablando Dios a Josué, le dice para ser exitoso. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, todo lo que usted emprenda, repita conmigo: trabajo, negocios, universidad, matrimonio, etcétera. Repita, etcétera. Todo lo que usted emprenda, si medita en la palabra de día y de noche, yo le voy a decir una cosa: usted va a ser prosperado, usted va a ser exitoso. Porque es que es la promesa que hay. Por ejemplo, jóvenes, el dominio, hablemos de dominio. Si no tenemos dominio en nuestra vida, hermano, por eso es que tenemos problemas cuando los jóvenes se casan. Si el joven se está yendo a tener relaciones ya con su novia, ahorita que está soltero, cuando esté casado lo va a volver a hacer con otra y ella con otro, porque no hay dominio. O sea, Dios nos dice: no lo hagas para que aprendas a dominarte. Y siempre está el que hace estas preguntas: ay, pastor, pero yo sí me guardé y de todos modos me engañó. No, hombre, yo no te estoy hablando. Lo que te quiero decir es que el dominio es importante en tu vida. El aprender a decir no es importante. Sabes que en la Biblia los no de Dios son muy importantes. No hay muchos nos, pero los nos de Dios que hay nos enseñan a tener dominio en la vida. Entonces, cuando vemos esto nosotros, hermano, ¿qué es lo que está diciéndole Josué? Mire, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Repite conmigo: boca. Repite conmigo: hablar, declarar. Mire, sabe que la palabra de Dios tiene que estar en su boca. Yo le pregunto a usted, de verdad, le voy a dejar esta me recuerdo yo que lo escuché hace 20 años en un congreso apostólico y profético, con un gran orador, y agarré y la hice mía. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos tienen su texto bíblico profético personal? ¿Cuántos tienen? Levanten su mano. Y no la levante solo por levantar. ¿Cuántos tienen su texto bíblico que si ahorita lo agarro y le digo cuál es su texto bíblico, usted dice primera y dice el nombre, y yo la he hecho rema, pastor, ese es mi texto bíblico? Sabe que algunos ni siquiera lo tienen, así que no se sienta mal. Lo voy a motivar: vaya, métase a leer la palabra y que el Señor le dé su texto bíblico profético. Sabe que el mío es Génesis 49. Rama fructífera es José. Los arqueros lo asaetearon, pero sus manos se mantuvieron firmes porque su arco estuvo. Mire, esa es una palabra que se me ha hecho rema en mi vida, ¿sí? La bendición de Jacob hacia José es mi texto profético, ¿sí? Porque yo me llamo José. Entonces yo lo motivo: busque su texto profético. Pero miren lo que dice otra vez: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Hermano, yo lo quiero motivar a usted a partir de hoy: al levantarse, lea un texto bíblico. ¿Cuánto le puede costar o tardarse leer un texto bíblico? Un versículo. Santo Dios, 3 segundos, Gerson. 1, 2, 3, 4, tal vez 5 pues. Y al acostarse, lea un texto bíblico. Lea un texto bíblico. Mire, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás. Meditar no es leer, no es lectura rápida.
Meditar en, Señor, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Qué estás diciendo? Mire, usted no va, es precioso cuando uno está leyendo la palabra y Dios te habla y te dice algo a través de la palabra, que es la palabra profética más segura, es la que está escrita. Te vas a impresionar cuando Dios te habla. Mira, estás en depresión, lee la Biblia, hombre, se te van a quitar tus depresiones. Yo te lo digo porque yo lo he visto, lo he vivido, ¿sí? Lee la Biblia, se te van a quitar tus faltas de perdón si estás amargado porque alguien te lastimó. La Biblia te enseña a perdonar, la Biblia te enseña a sanar, la Biblia te enseña a pensar, la Biblia te enseña a entender, la Biblia te enseña todo. Mira, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, todo lo que está escrito en la palabra, hermano, es para hacerlo. Repita conmigo, para hacerlo. Para hacerlo, no es para estar leyendo, hombre. Mire, yo le voy a decir, ahí está mi esposa. Esta semana fuimos a comprar la Biblia, una Biblia nueva que sacaron, ¿sí? Que hubo un evento. Y tal vez, ay, pastor, ni las leo. Bien las leo. Hasta una lupa tengo porque como ya no miro bien. Y lastimosamente todas las Biblias, pero por eso uso iPad, porque pues lo puedo ampliar y puedo ver la letrota acá. Pero yo mis Biblias, hermano, son mis tesoros más preciados, aunque usted no lo crea. Y no me vengo a hacer el erudito acá. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Mire, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De una vez se lo digo, si a usted durante su vida le salía mal todo, vaya a examinarse, es porque no estaba leyendo la palabra y no estaba meditando en ella. Medite en la palabra y yo le aseguro que le va a salir bien todo. Medite la palabra y yo le aseguro, mire, yo le voy a decir una cosa, yo le cuento, esto seguramente le ha pasado a usted también. A mí me han pasado cosas con mi esposa, nos han pasado cosas bien tremendas, ¿sí? Y hemos tenido que viajar en carreteras muy peligrosas que a veces me han dicho, mira, andabas en ese lugar. Pero yo no le voy a mentir, ¿sabe qué hacía yo cuando andaba así? Que nunca que llegaba, yo iba manejando, yo iba, de verdad, hermano, yo iba declarando la palabra, la Biblia, yo iba hablando, Padre, empezaba a declarar el Salmo 90, yo me sé el Salmo 91 de memoria, el que habita el abrigo, y volví a leer otro salmo, hermano, hasta que llegaba al lugar y nunca nos pasó nada. Y la gente dice, es que cómo se vino, si ahí es bien peligroso, ahí siempre a no sé quién le salió, en el camino lo pararon. Y, mire, yo declaraba la palabra manejando, declaraba la palabra. A veces vamos en aviones que hay mucha turbulencia, siente que se van a caer. Hermano, yo empiezo a declarar la palabra. Yo le empiezo a decir, Señor, tú has declarado promesas, así que este avión no se puede caer. Empiezo a declarar la palabra, empiezo a declarar, Señor, empiezo a hablar la palabra. Hermano, cuando estoy enfermo y me siento mal y no me siento ni la medicina, ya no empiezo a declarar la palabra. ¿Sabe qué dice el profeta Bill Hammond? Dice que cuando un cristiano ora en lenguas por 1 hora, tu sistema inmunológico se fortalece. Entonces un día hice un experimento. Haga experimentos usted, hombre. Un día me sentía mal en la noche y me sentía mal y me recordé. No, dije, empecé a hablarle, le prometo delante de Dios que no le estoy mintiendo. En menos de 20 minutos me sentía bien y me quedé dormido. Entonces tenemos las armas, tenemos las herramientas, pero no las ponemos por práctica, por obra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. Porque la palabra, si la palabra está en tu mente, si la palabra está en tu corazón, si la palabra está en tu boca, en donde quiera que tú vayas, Él va a estar contigo. Si la palabra está en tu boca, Él va a estar contigo. Hermano, yo quiero que usted entienda esta mañana. Mire, si la palabra está en tu boca, Él va a estar contigo. Porque entonces dice, usted se va a sentir solo, va a estar asustado. Pero entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ay, pastor, es que mi mamá me dejó, mi papá me abandonó, mi tío no me habla, mi hermano no me da la espalda. Estoy solo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me pastoreará. Mire, delicados pastos, me pastoreará. Pastor, es que estoy pasando por un momento duro. La muerte me ha visitado. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré. Dile que tienes a la par, no temas. Deja de tener temor. No temeré. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando estás pasando por un momento difícil, vamos, échale ganas, yo estoy contigo. Vamos, hijo, tú puedes. Ese es el Padre que te alienta. Esa es la función de la vara y del cayado. La vara representa autoridad
Y el cayado era un método o una vara de ayuda para el pastor de las ovejas, ¿sí? Y cuando una oveja se metía en un lugar peligroso, el cayado tenía una forma así y utilizaban y jalaban a la ovejita, ya sea del pie, de las patas, perdón, o del cuello. Y la palabra nos dice, Dios siempre va a estar contigo. Entonces la palabra de Dios es la que nos va a ayudar, hermano. Mire, le queremos dar el trabajo, no vemos que no tiene la preparación, pero le queremos dar el trabajo. Ay, no, fíjese que yo no tengo experiencia en eso. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué dice Filipenses? Ay, a todo. Bueno, mire, Señor, yo no sé, pero si usted me da chance y me da una capacitación, yo lo aprendo. Vamos, esa actitud, ¿sí? En Él somos más que vencedores. Mire, es la palabra de Dios que está para darnos fortaleza. Es la palabra de Dios que está para alentarnos cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos, dice la Biblia, diga el débil, ¿qué? Diga el pobre. Se da cuenta que la Biblia, lo que te ayuda a la Biblia es cambiar tu mentalidad. Diga el débil, estás débil, te sientes cansado, sientes que ya no tienes fuerza, sientes que te desmayas. Dice, diga el débil, fuerte soy, te tienes que levantar y decir, Señor, yo soy fuerte en Cristo Jesús. Señor, todo lo puedo en Cristo. Tienes que hacerte fuerte en el Señor. Diga el pobre, rico soy. ¿Cómo así? O sea que la pobreza, la primera característica de la promesa es que la promesa está en la mente y está en tu corazón. Antes de vivir lo que estás viviendo, la pobreza está aquí, mira. Aquí está la pobreza. No, es que no tengo. No, es que como yo nací pobre y pobre me voy a quedar. No, es que como pues yo nunca me dieron. No, aquí está la pobreza. Por eso dice la Biblia, diga si usted mismo, diga el pobre rico soy, Señor, yo soy rico en Cristo Jesús. Señor, tú me vas a prosperar. Señor, tú vas a prosperar mi empresa. Tú vas a prosperar mi negocio. Es actitud tomado de la palabra y de la mano de Dios. Eso es la vida cristiana. No es motivacional. Es fe, es determinación, es convicción de lo que tú estás creyendo. Eso es. Mire, el salmista David estaba en crisis, hermano. David se estaba muriendo. David estaba en situaciones complicadas de su vida, de su naturaleza. ¿Y qué hacía David? Salmo 51, contra ti, solo contra ti, Jehová, he pecado, devuélveme el gozo de mi salvación. Reconocía su condición. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Alma, alaba a Jehová. Él empezaba a hablar la palabra para él mismo, ¿sí? ¿Cómo es que dice aquel pasaje bíblico? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué dice? Mi socorro, me dice, se quedaba pensando de dónde venía y él mismo entendió que su socorro durante toda su vida siempre vino de Jehová. Entonces, hermano, usted está preocupado porque no le pagan, usted está preocupado porque no tiene un trabajo, usted está preocupado porque no sabe hacia dónde va, usted no está preocupado. Miren la edad que tiene, Dios lo ha guardado, lo va a seguir guardando, Dios le va a seguir proveyendo, porque usted es hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor, porque Dios está con usted. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y luego dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Se recordó que el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, es el que lo puede salvar. Entonces le iba la preocupación. Oh Jehová, cuántos se han levantado mis adversarios. Muchos son los que dicen, no hay para él salvación. Pero yo clamé desde el lugar santo. Hermano, David sabía que cuando el enemigo se levantaba en contra de él, la fortaleza solo venía de Jehová. Termino con esta, ¿sí? Le roban a David su familia, sus esposas, sus hijos. El pueblo lo quiere apedrear. Creo que prediqué eso hace como 15 días, no me recuerdo. El pueblo, ¿y sabe qué? Pero dice la Biblia, pero David, mire, David, póngale su nombre. Pero Pablo, porque el pueblo hablaba de apedrearlo y de matarlo, pero Pablo se fortaleció en el Señor. Y cuando se fortaleció en el Señor, consultó a Jehová y le dijo, Señor, subiremos, recuperaremos. Y el Señor le dijo, ve, levántate y lo recuperarás. ¿Quiere que le diga algo? Y con esto termino. Pelearon más de 2 días y medio, pelearon sin comer y conquistaron nuevamente lo que les habían robado. A eso se le llama Salmo 92:10. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Las fuerzas solo pueden venir de Dios. Dios les dio fortaleza y recuperaron el botín.
Denle un aplauso al Señor, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. O sea, solamente a través de su palabra usted y yo salimos adelante, salimos avante, salimos a flote. Usted y yo vamos a ver bendiciones. Usted y yo vamos a materializar lo que Dios un día ha hablado para su vida. Y concluyo lo que le dijo a Moisés. Mira, esta es la tierra que le prometí a los hijos de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que Dios le ha prometido a usted, Dios lo va a cumplir. Póngase sobre sus pies, démosle gracias. Eso que estamos, mi socorro viene de Jehová. Levante sus manos. Marito, vení, marito, marito.